Televisa presenta. Las enfermedades del hígado son la quinta causa de mortalidad en México y uno de los padecimientos hepáticos más comunes en México es la enfermedad por hígado graso no alcohólico. Aproximadamente 7 de cada 10 personas con obesidad y/o diabetes tienen enfermedad hepática grasa y daño cardiovascular con posibles complicaciones. Su incidencia es en personas entre los 40 y 59 años de edad, especialmente del sexo masculino. ¿Quieres conocer más del tema? Vámonos al consultorio. GastroCenter presenta. Bienvenidos a tu consultorio, está aquí. El día de hoy me encuentro en Clínica GastroCenter del Dr. Abelardo Romero Esquer para platicar acerca del hígado graso, cáncer gástrico, cáncer de colon y úlcera gástrica. Acompáñenme a ver su trayectoria. El Dr. Abelardo Romero Esquer, cirujano gastroenterólogo, egresado de la Universidad Autónoma de México. Está certificado y reconocido como uno de los mejores gastroenterólogos de la ciudad. Tiene amplia experiencia atendiendo enfermedades relacionadas con el aparato digestivo, además de brindar alternativas modernas para cirugías de hemorroides y obesidad. Actualmente ofrece sus servicios en GastroCenter, una clínica especializada en enfermedades digestivas, proctológicas y obesidad. Mejore su salud de la mano del Dr. Abelardo Romero Esquer. Conozcamos más de su trabajo. Y bien, ya me encuentro dentro del consultorio del Dr. Abelardo Romero Esquer, a quien agradezco muchísimas gracias. Gracias. ¿Cómo está, doctor? Bien, muy bien, muchas gracias. El día de hoy vamos a platicar acerca del hígado graso, que considero que es una de las condiciones, patologías, enfermedades que Sonora está teniendo muchísimo. Sí, hígado graso, tanto Sonora como a nivel mundial, es una de las patologías más frecuentes. Podríamos decir que es el enemigo silencioso porque no da síntomas, más sin embargo es la causa número 1 de cirrosis hepática. Y esto, si lo agregamos, estos problemas tan severos de obesidad y nuestra alimentación, pues contribuyen grandemente a esta problemática. Hígado graso es una de las patologías que nosotros vemos seguido cuando hacemos una revisión por ultrasonido en el paciente. Casi podemos decir que de 10 pacientes, 8 tienen hígado graso. Muchas veces el paciente nos pregunta, doctor, ¿el hígado graso es porque estamos comiendo mucha grasa? Que es lo que generalmente cree el paciente. Y en realidad no, el hígado graso se va a presentar por la ingesta rica que tenemos actualmente de los carbohidratos refinados y ultraprocesados que muy fácilmente encontramos en la calle, ¿no? En las tiendas de conveniencia. Yo les digo a los pacientes, ¿cómo puedo mejorar el hígado graso?, pregunta el paciente. Bueno, primeramente hay que meterse a una de estas tiendas famosas de conveniencia y todo lo que venden dentro de esta tienda pues no lo pueden consumir. Todo eso va a predisponer a que el paciente tenga esta enfermedad. También es muy importante quitar la costumbre que tenemos de tomar bebidas azucaradas, ricas en fructosa, y también los jugos, que se les ha dado la presentación generalmente de que es saludable tomarse un vaso grande de jugo de naranja en la mañana. En realidad es un alimento que está cargado de azúcares que se van a ir a esta patología, ¿no? a hacer que esto se complique más. ¿Cuáles son los síntomas del hígado graso? En realidad no hay una sintomatología específica. Generalmente el paciente no tiene síntomas, y cuando hay síntomas pueden estar relacionados a las enfermedades concomitantes que tienen esta patología, como es el síndrome metabólico. El paciente está en etapa oxidado, en etapa oxidativa, con diabetes mellitus, puede tener triglicéridos y colesterol, así como hipertensión arterial, y el problema de la obesidad. Todo eso va a producirle que el paciente se sienta cansado, en ocasiones se siente deprimido, sin ganas incluso de moverse, con sueño durante el día.
pero muchas veces no es un síntoma específico de esta patología, sino muchas veces puede ser síntoma de todas estas patologías o enfermedades que tiene el paciente. Una de las preguntas frecuentes que hace el paciente es esto que comentábamos, ¿cómo puedo mejorar yo esta enfermedad, esta patología? Bueno, es importante acudir con un nutriólogo. Segundo, hacer ejercicio, y hay 5 alimentos que les vamos a decir ahorita que nos van a ayudar a mejorar el hígado graso. Todos son ricos en omega 3, como es el huevo, el desayuno con huevo, que anteriormente se había castigado y lo habían cambiado por carbohidratos, y ahora actualmente estamos viendo que es al revés. El carbohidrato es lo que nos está haciendo daño, sin satanizarlo obviamente, ¿no? El aguacate es un alimento muy rico en omegas que nos va a ayudar grandemente a nuestra alimentación. Los pescados, llámese pescado a a cualquier tipo de agua dulce o agua salada, pero sobre todo lo que viene siendo el salmón, la sardina, el atún, que son ricos en omega 3, son los principales, pero también los pescados de agua dulce o los pescados blancos también son ricos en nutrientes, en proteína magra, baja en grasa, que van a ayudar al paciente. Los frutos secos también es importante, y todo lo que viene siendo las verduras de todo tipo de colores, ¿no? Rojos, verdes, como son obviamente la lechuga, el pepino, el tomate. Todo eso combinado y ayudado por una nutrióloga van a ayudar a que el paciente mejore grandemente su patología, su enfermedad. Obviamente el control de su problema de síndrome metabólico va a mejorar una vez que el paciente empiece a bajar de peso, y el paciente va a empezar a sentirse mejor una vez que logre estabilizar tanto su presión arterial como su elevación de triglicéridos, colesterol o azúcar. Hay medicamentos asociados para tratar el hígado graso, como son los antioxidantes, como es la ozonoterapia, que va a ayudar de alguna manera a desinflamar este hígado que se encuentra en inflamación por la presencia de esta grasa. Pero lo más importante aquí va a ser los cambios de hábitos del paciente. Qué importante, sobre todo porque muchas veces creemos que el hígado graso se desarrolla de la noche a la mañana, doctor, y esto se va desarrollando poco a poco debido a nuestros malos hábitos. Sabemos que el hígado tiene la capacidad de poderse regenerar. ¿Hay etapas del hígado graso o aquí no existe esta etapa en donde ya llega a cirrosis? Sí, definitivamente lo que tratamos de evitar es que el paciente llegue en una etapa 3, donde ya tiene toda la sintomatología de una cirrosis hepática. Cuando ya está en etapa 3, difícilmente vamos a poder ayudar al paciente. Lo vamos a ayudar en el sentido de mejorar su sintomatología, de mejorar su condición física, de mejorar su estado de salud del paciente, pero ya no va a haber marcha atrás en la fibrosis de este hígado. Entonces, ya una vez que se ha diagnosticado, y esto lo vemos incluso en niños, los pacientes pediátricos también están teniendo hígado graso porque le estamos dando estos alimentos que comentábamos, y esto está contribuyendo grandemente a que los pacientes pediátricos o adolescentes tengan hígado graso. Entonces debemos de evitar al máximo esto que comentábamos de esta alimentación, fomentar la actividad física en nuestros hijos es muy importante, y sobre todo fomentar la buena alimentación. Muchas veces se nos hace muy fácil ponerle en la mochila un pan, un pan con un jugo, que está cargado pues en carbohidratos que comentábamos, y al paciente al niño lo estamos predisponiendo a la ingesta de estos carbohidratos, que nos producen una gran adicción por la secreción de dopamina en el cerebro, y obviamente ya no va a querer un alimento adecuado, bajo en carbohidratos, porque la misma adicción de estos carbohidratos, el niño lo va a pedir otra vez y lo va a volver a pedir hasta que le demos la problemática que estamos mencionando. Cuando ya diagnosticamos, sobre el tema que preguntaba, cuando ya diagnosticamos que ya tiene hígado graso,
es cuando debemos de poner cartas en el asunto, en el paciente. ¿Cómo lo vamos a ayudar? Pues lo vamos a ayudar cambiando toda esta problemática que comentábamos en el paciente. Y usted como especialista, ¿cómo es que yo puedo ver focos rojos o algún examen que deba de realizarme para yo saber si tengo hígado graso? Y sobre todo si es lo mismo en personas adultas y en niños. Bueno, si el paciente tiene ya sobrepeso u obesidad, si su abdomen está globoso, las posibilidades ya van de un 80% de frecuencia de que va a tener hígado graso. ¿Cómo se confirma el diagnóstico? Por medio de ultrasonido. Nosotros, el paciente, cuando acude a la consulta, siempre hacemos un rastreo hepático y de esa manera podemos llegar a una conclusión si tiene hígado graso grado 1, grado 2 o grado 3. Si vemos que el paciente ya tiene un grado 2, tenemos que hacer un estudio especial para saber si hay fibrosis ya en el hígado. Porque recordemos que fibrosis es un preámbulo o un paso hacia la cirrosis hepática, que es lo que queremos evitar en el paciente. Ok, y esto, bueno, pues importante hacernos nuestros análisis, nuestros chequeos, pero usted como especialista, ¿qué nos puede decir de aquellas personas que son delgadas? Y ahorita nos mencionaba del estómago globoso, del área del abdomen, que es lo principal. ¿Podemos presentarlo también aunque seamos personas delgadas, pero tengamos la circunferencia de cintura a lo mejor más arriba de 90 centímetros, como nos los hace saber la OMS? Sí, definitivamente. Si pacientes delgados también pueden presentar hígado graso, también hay cierta predisposición genética para tener hígado graso, y los pacientes delgados también pueden tener trastorno de los lípidos y una mala alimentación, que es lo que nos va a generar que se acumule esta grasa en el hígado. Así es, y yo creo, doctor, que es bien importante también hacerle llegar a las personas que nos están viendo el tema de los detox o de los tecitos, que este té te ayuda para el hígado, que te ayuda para adelgazar. Entonces creo que de la mano del especialista lo podemos mejorar sin implicar algún riesgo con este tipo de productos milagro, que muchas veces dicen es la maravilla para nuestro hígado, ¿no? Entonces también alertar a la población. Sí, definitivamente no hay un producto milagro para esta enfermedad. Desgraciadamente no existe pues algo milagroso que podamos decirle al paciente: con esto se va a solucionar su problema, que es lo que quiere el paciente, y con justa razón. Cuando acude a la consulta quiere que la primera consulta su problema desaparezca. Desgraciadamente aquí va de la mano tanto del paciente como del médico, de la nutrióloga y de la actitud que él tome el paciente para mejorar su condición física, ¿no? Así es, importante pues tomar en cuenta todas estas recomendaciones e indicaciones por parte del doctor Abelardo Romero Esquer. Doctor, es momento de irnos a una pausa y ahorita continuamos con más información para mejorar su salud. GastroCenter. Continuamos. GastroCenter. Regresamos. Antes de corte platicábamos acerca del hígado graso. Qué importante tomar en cuenta nuestra alimentación para que este no nos afecte. Ahora acompáñenme al consultorio del doctor para platicar acerca de la úlcera gástrica. Gracias por continuar con nosotros en tu consultorio. Está aquí y es momento de hablar de úlceras, doctor. ¿Qué son las úlceras gástricas? Bueno, enfermedad ácido péptica, para englobar lo que viene siendo esta enfermedad, es todo aquel padecimiento en el estómago relacionado con el ácido. Estas patologías, llámese gastritis, llámese la úlcera, que es una erosión ulcerosa de cierta capacidad y medida,
el reflujo gastroesofágico son enfermedades que están relacionadas a la agresión del ácido sobre la mucosa gástrica. La enfermedad ulcerosa en los años 70 era una de las patologías frecuentes, por lo que el paciente se debía de intervenir quirúrgicamente, operarse. Se quitaba parte del estómago porque generalmente en esa época no había medicamentos que actualmente en el mercado existen, y esto ha disminuido la frecuencia de presentación en úlcera péptica complicada, más sin embargo no en enfermedad ácido péptica. ¿Qué significa eso? Que todavía seguimos viendo mucho paciente enfermo con gastritis crónica, y esto relacionado a ciertos factores ambientales que vamos a mencionar, que hacen que el paciente primeramente se perpetúe su sintomatología, segundo, que no se alivie completamente, porque muchas veces, aunque los medicamentos que están actualmente en el mercado son muy buenos, el paciente no lleva a cabo el tratamiento adecuadamente como lo debe de llevar, y esto hace que su sintomatología persista, ¿no? Nosotros lo vemos muy frecuente en el consultorio, que el paciente refiere, nos da el diagnóstico, ¿no? Yo sufro de gastritis. Pero es importante que el paciente sepa que el estómago, o tener ardor en el estómago, en la boca del estómago, puede conllevar una serie de enfermedades que dan la misma sintomatología que lo da la úlcera péptica, como la gastritis crónica, como la enfermedad vesicular. El cáncer gástrico inclusive inicia con esta sintomatología de gastritis crónica trófica, en donde el paciente tiene una historia larga evolutiva de enfermedad o de sintomatología, y lo único que hace es automedicarse, o usar lo que mencionábamos, el bicarbonato o la hierba fulana de tal, que sirve para gastritis, que a lo mejor de alguna manera le pueden mejorar parcialmente, sin embargo no curar el padecimiento que está sufriendo el paciente. Debemos de sospechar de este tipo de problemas cuando el paciente está refiriendo dolor persistente en la boca del estómago. El dolor en ocasiones se acentúa con ingesta de alimentos, sobre todo irritantes. Puede ser el dolor muy incapacitante, aunque hay pacientes que tienen alguna úlcera gástrica en el estómago o en el duodeno, y no llegan a la consulta hasta que presentan un evento de sangrado. ¿Sí? La úlcera puede erosionar algún vaso sanguíneo y el paciente empezar a obrar negro, o tener diarrea con evacuaciones oscuras o rojas, incluso cuando es muy intenso el sangrado, presentar vómito con sangre, presentar vómitos de repetición con dolor intenso, que es cuando acuden a la consulta, pero en realidad el paciente que tiene sintomatología pues debe de acudir, porque no es normal que tenga persistencia de estos síntomas. ¿Cuál es, o muchas veces pregunta el paciente, bueno, ¿por qué tengo o por qué me salió la úlcera péptica? Hay tres factores importantes que vamos a mencionar. Uno es la ingesta crónica de analgésicos no esteroideos, como es el Mejoral, el ibuprofeno, el ácido acetil salicílico, que es el Mejoral. También hay pacientes que comúnmente toman para la resaca o toman para el dolor de cabeza Alka-Seltzer o Saldivas-Picot, no diciendo decimos el nombre del medicamento, y estos conllevan su fórmula, tienen ácido acetil salicílico, y el ácido acetil salicílico produce bloqueo en la mucosa gástrica y la hace más sensible a la lesión por ácido gástrico. La ingesta crónica de alcohol, el hábito tabáquico también es uno de los factores importantísimos. El tabaco lo que va a hacer es que va a desproteger la mucosa gástrica, va a disminuir la producción de moco, que es un moco que se produce en el estómago como protector hacia las úlceras, y va
afectar la microcirculación. La microcirculación es los vasos muy pequeños que tenemos en las células a todo nivel, pero mencionando el nivel gástrico, que es donde se hacen todos estos intercambios de defensa para que no se produzca la úlcera péptica. Y uno de los factores también muy importante o más importante que se ha visto relacionado a esta enfermedad es la presencia de la bacteria Helicobacter pylori, que ya mucho paciente o mucha gente en general sabe de esta bacteria. Empezó más o menos en la época de los 80 a descubrirse esta bacteria y se vio que produce daño directo a la mucosa gástrica. Algunas de las cepas de Helicobacter, no todas, y las cepas agresivas son las que nos van a producir la gastritis crónica y nos van a producir la úlcera péptica, y están relacionadas también con gastritis crónica trófica, que a su vez está relacionada con el cáncer gástrico. No todas las cepas, porque muchas veces el paciente no se debe asustar si tiene Helicobacter, porque es una bacteria muy frecuente. Hay lugares en donde no hay una higiene adecuada del agua, por ejemplo, porque se transmite de forma fecal oral, y la gran mayoría de la población tiene Helicobacter, mas sin embargo no tiene cáncer, ¿no? No necesariamente porque tenga Helicobacter pylori va el paciente a tener un cáncer gástrico. Pero hay pacientes que sí pueden producirle un problema crónico de gastritis crónica trófica muy relacionado a esta bacteria. Entonces, por eso debemos de tener focos rojos cuando el paciente esté mencionando la sintomatología que referimos. Si no mejora, debe acudir con su médico especialista de confianza, hacerse una endoscopía, porque en realidad el diagnóstico de gastritis, de úlcera péptica, de reflujo gastroesofágico, cáncer gástrico, que da la misma sintomatología, la única manera de llegar a una conclusión diagnóstica es por medio de una endoscopía de estómago, ¿no? Endoscopía digestiva alta, y eso nos va a hacer el diagnóstico y nos va a decir el grado de enfermedad que tiene el estómago en este paciente que está acudiendo por dolor. También el dolor en la boca del estómago, pues debemos de descartar piedras en la vesícula, porque es muy frecuente que pacientes que están siendo tratados como gastritis, en realidad lo que tienen son piedras en la vesícula, lo vemos frecuente, y una vez que se ha quitado estas piedras, pues el paciente, su sintomatología tipo gastrítico, pues desaparece, ¿no? ¿Y esto se trata únicamente con temas de alimentación o también pues hay medicamentos? Ahorita mencionaba algunos que sí me perjudican, pero hay algunos que también me pueden ayudar, ¿no? Sí, o hablando de úlceras ya no, a lo mejor solamente principios de gastritis. Sí, definitivamente. Aquí lo primero o más importante es hacer un diagnóstico. Una vez que se ha hecho el diagnóstico, buscar el Helicobacter, que es muy importante. Todo paciente que tiene úlcera péptica debemos de erradicar el Helicobacter pylori. Se da un tratamiento con triple esquema o alternativo si persiste, porque el Helicobacter es en ocasiones batalloso o difícil de erradicar, pero es importante erradicarlo para que no esté ofendiendo la mucosa gástrica, dañando la mucosa gástrica, y de esta manera empiece el epitelio de este estómago a cicatrizar. Y tercero, es importante la ingesta de inhibidores de bomba, así se llaman los medicamentos, del tipo de los prazoles, que ya todo el mundo conoce los prazoles. Se usan mal en ocasiones, se usan a dosis que no son las adecuadas, por eso el paciente, o hay pacientes que no mejoran al 100%, porque la dosis que están usando no es la adecuada y el tiempo de tratamiento no es el adecuado. Muchas veces su sintomatología desaparece a los 15 días y suspenden el tratamiento, pero el problema va a persistir, ¿no? El paciente, cuando haga algún desarreglo de los agresores que tenemos en el estómago, pues va a regresar a la consulta por los síntomas que mencionábamos, ¿no? Como es el dolor, el ardor, el eructo de repetición, las agruras, acidez,
en ocasiones sangrado, porque la úlcera llega a presentar unos sangrados, pues en ocasiones intensos, que es lo que queremos evitar en el paciente que está padeciendo esta problemática. Hablar de úlceras, doctor, estamos hablando de que es como una bolita. ¿Qué nos podemos imaginar en nuestro estómago? ¿O es un daño, ya es una lesión que se produce en la pared? ¿O es a lo mejor ya algo externo que no es normal dentro de nuestro estómago? Y sobre todo si el término de la úlcera también puede salir después, una vez que se haya controlado y tratado. ¿Puede volver a salir? Sí, definitivamente. Si regresamos a los agresores gástricos que mencionábamos, como son los analgésicos, el tabaco, el paciente debe dejar de fumar, porque el paciente que es fumador nunca va a tener un estómago sano. ¿Por qué? Porque bloquea la microcirculación y a este nivel es donde se producen los defensores del estómago. Y obviamente erradicar el Helicobacter, que el Helicobacter se puede volver a contraer, ¿no? Entonces debe de acentuar sus medidas higiénicas para disminuir las posibilidades al máximo de volver a contraer el Helicobacter. Perfecto, pues importante nuevamente, doctor. Gracias por toda esta información Gracias. tan valiosa que nos brinda. Así que ustedes allá en casita recuerden que sus hábitos son bien importantes, pero sobre todo también si usted presenta algún dolor, alguna molestia, acudir con los especialistas. Nos vamos a una pausa y ahorita regresamos con más. Aquí en Tu Consultorio está aquí. GastroCenter. Continuamos. ¿Sabías que una úlcera puede evolucionar hasta un cáncer gástrico? Pero no siempre es así. ¿Quieres conocer más? Vámonos al consultorio del doctor a platicar acerca del cáncer gástrico. GastroCenter. Regresamos. Hablamos de las úlceras pépticas, pero ahorita es momento de conocer ahora el tema del cáncer gástrico, que nos mencionaba, doctor, que esto puede evolucionar, más no quiere decir que sea esto siempre, ¿no? ¿El cáncer gástrico en qué consiste? Bueno, el cáncer gástrico es uno de los cánceres, de los tumores más frecuentes de tubo digestivo y que desgraciadamente causa la más alta mortalidad. ¿Por qué? Porque cuando se llega al diagnóstico del cáncer gástrico ya es demasiado o está demasiado avanzado el problema. Por lo mismo que mencionábamos que la sintomatología inicia como si fuera una gastritis. Entonces el paciente o muchas veces nosotros como médicos nos confiamos y no realizamos una endoscopía, no llegamos al diagnóstico a tiempo y generalmente el paciente ya llega cuando ya los síntomas ya son muy floridos y que ya cuando ya estos síntomas están bien posicionados, pues ya el problema ya está muy avanzado. El cáncer gástrico, hay países donde es la primera causa de enfermedad de tubo digestivo, de cáncer. Después colon también es una de las patologías más frecuentes en el aparato digestivo. Por ejemplo, colon en Estados Unidos, México está tendiendo a aumentar sus cifras de cáncer de colon y han descendido levemente las de estómago. Presumiblemente se piensa que puede ser por la erradicación del Helicobacter, que ha bajado la frecuencia. Mas, sin embargo, como todo cáncer, el cáncer gástrico no deja de ser la excepción y el cáncer gástrico es multifactorial. Hay muchos factores que se conjugan para que un paciente tenga cáncer gástrico. En ocasiones hemos encontrado, generalmente pensamos en cáncer en pacientes ancianos, pero hemos encontrado cánceres en pacientes muy jóvenes, de 32, 34 años, y la pregunta es el por qué, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace cuestionar el paciente? ¿Por qué, si tan joven, tiene un cáncer? Son los menos casos, pero sí se llega a presentar.
Y en ocasiones no se piensa que pueda presentarse un cáncer en un paciente joven. Acabo de ver una paciente de 37 años con un cáncer gástrico muy avanzado, en donde se pensaba que su problema era una gastritis, una dispepsia, y se daba tratamiento y se daba tratamiento, incluso la mandaron con un psiquiatra porque no se le quitaba la sintomatología del ardor y seguía con ardor, hasta que ya la paciente empezó a vomitar. Brincaron de médico en médico hasta que se le realizó la endoscopía, le realizamos aquí la endoscopía y llegamos al diagnóstico. Ahora bien, ¿cuáles son los factores predisponentes para cáncer gástrico? Eso es muy importante. El hábito tabáquico, el alcohol, la combinación tabaco y alcohol es uno de los factores predisponentes. Otra vez regresamos a lo que es la alimentación. Todo lo que son los alimentos procesados o ultraprocesados que están en el mercado juegan un papel importante. Los nitritos con los que hacen los embutidos también juegan un papel muy importante para la producción como factor predisponente, no producción de cáncer, ¿no? Se llaman factores predisponentes. ¿Por qué? Porque aunque hay pacientes que consumen esto y no van a tener cáncer, hay pacientes que entre la frecuencia de su alimentación está la ingesta de estos alimentos. La desnutrición es otro de los factores predisponentes para la producción de cáncer. Un paciente con mala ingesta de alimentos, con vitaminas bajas en su organismo, antioxidantes bajos, pues van a tener más predisposición a la producción de cáncer. Hay cepas de Helicobacter, no todo el Helicobacter, para que el paciente no se vaya a asustar de que si salió positivo Helicobacter, muchas veces llegan muy asustados, van a tener cáncer, pero sí hay cepas que son más carcinogénicas que otras, que sí van a producir un evento de gastritis crónica. De aquí que sea tan importante que la gastritis crónica se deba de diagnosticar y se deba de tratar. Es muy importante para evitar que llegue a gastritis crónica trófica, que es un predisponente para cáncer gástrico. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer gástrico o qué debemos de esperar el paciente que está teniendo sintomatología? Debe de tener varios razonamientos. Si el paciente mejora temporalmente con el tratamiento, pero regresa a su sintomatología, todo lo que vamos a mencionar son, digamos, síntomas de alarma, pues debe de acudir ya con un especialista por qué regresó su sintomatología del paciente. Obviamente, el paciente que no mejora, que está teniendo dolor ardoroso en la boca del estómago, sensación de llenura, que se llena más fácilmente como se llenaba anteriormente, dice el paciente, estoy teniendo síntomas de que me lleno más fácilmente y estoy bajando de peso. Eso, mucho ojo, si el paciente dice estoy bajando de peso y no estoy haciendo dieta, debemos de tener mucha acuciosidad de revisar a este paciente. Segundo, el paciente está teniendo cansancio, se está sintiendo aflojerado, cansado y con presencia de anemia. También tenemos que tener mucho cuidado porque puede ser que el paciente tenga una enfermedad de esta naturaleza. Segundo, tercero o cuarto, las evacuaciones oscuras. Es muy importante que el paciente cuando obre revise pues lo que obró. Si obra oscuro es porque está presentando sangrado y tiene anemia, entonces son dos patologías, dos entidades en donde nos evidencia que el paciente está sangrando. Atoro de la comida es otro síntoma. El paciente refiere que cuando come siente como que se le queda en la boca del estómago, que es otro síntoma. Y la persistencia de toda esta sintomatología, como es el ardor, el eructos de repetición, y que no mejora con el tratamiento.
y si el paciente tiene arriba de 35 o 40 años, pues con más razón es un paciente que debe de acudir con su médico de confianza y revisarse a ver qué entidad o qué patología está teniendo. Ya una vez que se hace un diagnóstico de una entidad que es más frecuente, una gastritis, pues ya nos podemos quedar tranquilos y tratar al paciente como una gastritis, erradicar el Helicobacter, que es muy importante si está teniendo erosiones en el estómago, y de esta manera podemos estar tranquilos que lo que le estamos tratando al paciente es una enfermedad benigna. No en cambio si con las manos queremos diagnosticar por la sintomatología, pues en algunas ocasiones podemos cerrar el diagnóstico y tratar un paciente que está teniendo un cáncer gástrico como una gastritis, porque los síntomas son muy similares. Así es, y yo creo que hablar de cáncer pues es una palabra muy fuerte. Muchas personas seguramente se asustarán al mencionar cáncer y es uno de los más agresivos, ¿verdad, doctor? Porque justo mi abuelita padeció, digo lamentablemente, y es uno de los más agresivos que acaba muy rápido con nosotros. Desgraciadamente sí, porque cuando lo diagnosticamos, ya lo diagnosticamos muy tardíamente. Es muy raro diagnosticar un cáncer gástrico a inicios, tempranamente, por lo mismo que comentábamos. Estamos desgraciadamente diagnosticando con las manos y esta problemática se debe diagnosticar por endoscopía. Entonces, ¿por qué no se hace la endoscopía? Porque muchas veces el nivel pues, económico no lo permite. Las instituciones no tienen en ocasiones los equipos o los médicos necesarios para hacer un escrutinio de todos los pacientes que están teniendo enfermedades de esta naturaleza y que no se mejoran. Ya cuando los mandan con el médico es porque ya el paciente está acudiendo repetitivamente y está refiriéndole al médico de que no se mejora. Pero ya para eso ya pasaron meses y meses y meses de tratamiento que no mejoran la sintomatología y no se le realiza la endoscopía. Entonces cuando ya se hace una endoscopía, pues ya el paciente ya pasó por muchos meses de enfermedad y que se pudieron haber diagnosticado meses anteriores, y eso podría haberle dado pues un mejor pronóstico en su cirugía, ¿no? Así es, por eso la importancia de acudir desde el día 1 que presentamos alguna molestia, ¿no? Gástrica, a lo mejor dolor, como los síntomas que menciona ahorita, doctor, acudir con el especialista, porque si decimos, es que se me va a pasar o me voy a automedicar y vamos dejando pasando el tiempo y esto puede llegar hasta el cáncer. Como bien lo mencionan, no a todos, pero por ejemplo esta chica que nos mencionaba de 30 y tantos años aproximadamente, muy joven y ya con un cáncer. El cáncer, si lo diagnosticamos a temprana edad o incluso pues de manera pronta, se puede erradicar y que ya pues este cáncer no progrese. Sí, definitivamente ahorita lo que se está viendo en los congresos es el diagnóstico temprano del cáncer gástrico. Cuando está iniciando el problema, las cámaras ahora de video, de endoscopía, tienen magnificación que hace que podamos diagnosticar cuando hay una gastritis o una displasia gástrica. Vamos a ver unas manchas en el estómago que son precursoras de cáncer gástrico. Esas son las lesiones tempranas. Cuando hacemos una endoscopía y encontramos estas manchas, son las lesiones tempranas que nos van a predisponer a cáncer gástrico. Entonces, en estos casos, tomar las biopsias y estar vigilando estas lesiones nos van a hacer que si el paciente tuviera un cáncer, en un futuro, vigilarlo cada 6 meses, por decir una fecha, dependiendo la displasia, podamos tener un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado y el paciente se alivia, ¿no? Así es, recuerden que la mejor medicina es la prevención. Doctor, nos vamos a una pausa, pero recuerde a usted en casita, si tiene alguna duda, pregunta, nos las puedes hacer llegar por medio del WhatsApp que aparece durante la emisión del programa para que el doctor Abelardo Romero Esquer nos las esté contestando. Nos vamos a una pausa y ahorita regresamos.
GastroCenter. Continuamos. GastroCenter. Regresamos. Seguimos con más información de la mano del doctor Abelardo Romero Esquer. Es momento de platicar acerca del cáncer de colon. Vámonos a su consultorio. Estamos ya en la etapa final de tu consultorio, es aquí, pero bueno, nos queda un tema, doctor, que es el tema del cáncer de colon. Hemos platicado cómo está evolucionando desde el hígado graso, las úlceras, el cáncer gástrico, pero también mencionó que el cáncer de colon es uno de los que más nos está afectando hoy en día. Sí, el cáncer de colon es el número uno de los tumores de aparato digestivo y actualmente se ha hecho mucha propaganda de diagnosticarlo a tiempo, porque cáncer de colon tiene un precursor que se llama pólipo. El pólipo es una lesión, un grano, por decirle así, un pequeño grano que aparece en la mucosa del colon, y ese pequeño grano con el paso del tiempo se convierte en el cáncer de colon. Un porcentaje de estos, no sabemos exactamente qué porcentaje, pero un porcentaje nada despreciable puede convertirse en un cáncer. Por eso se le ha dado mucha importancia a la detección oportuna en base a estudios de endoscopía. Muchas veces el paciente cree que cuando un médico le indica una endoscopía, pues es meramente rutinaria. Sí lo es rutinaria, no exagerado, porque ya hay ciertas medidas ya a nivel mundial en donde dice por qué hacer el estudio de endoscopía, cuándo realizar una endoscopía para beneficio del paciente. Muchas veces cree el paciente, bueno, ¿para qué me va a hacer una endoscopía si no tengo cáncer? Bueno, lo que tenemos que hacer es buscar tempranamente la problemática, buscar pólipos, que es lo más importante. Por eso en algunas regiones con una alta incidencia de cáncer de colon se recomienda a los 40-45 años realizar la primer colonoscopía o endoscopía del colon, tenga o no tenga sintomatología, porque ya cuando tiene sintomatología el paciente, pues ya el problema ya está muy avanzado. Aquí lo importante es erradicar y buscar pólipos. Por ejemplo, el sábado hicimos 4 colonoscopías, 2 de ellas tenían pólipos ya grandes de 1 centímetro, se quitaron en el momento del estudio, y este paciente, si se hubieran dejado esos granos, como le digo, esas bolitas en el colon, con el paso del tiempo, porque incluso tenían displasia, con el paso del tiempo eso iba a generar un cáncer de colon. Al momento de hacer el diagnóstico oportuno, ya quitamos esa mala posibilidad de que el paciente tenga un cáncer a largo plazo. Ahora, ¿cómo podemos evitar el cáncer de colon? Eso es muy importante. Vamos a dar unos tips del paciente. ¿Cómo podemos evitarlo? Desgraciadamente es prácticamente imposible evitar un cáncer de colon, pero sí podemos tener algunas medidas en nuestro estilo de vida para mejorar o disminuir las posibilidades, sobre todo disminuir las posibilidades, no evitar al 100% desgraciadamente, pero sí disminuir factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Uno que no podemos evitar, pues es la herencia, ¿no? Si el paciente tiene antecedentes de cáncer de colon o de estómago, es un paciente que debe de vigilarse endoscópicamente, porque lo más seguro es que tenga pólipos a la edad que mencionábamos, que son más frecuentes a partir de los 40 años. Entonces, este paciente es importante que se haga una colonoscopía y esté vigilado por su médico de confianza. Cambiar la alimentación, se ha visto que es más frecuente en pacientes que tienen sobrepeso u obesidad.
y que consumen los alimentos que mencionábamos anteriormente, carbohidratos refinados, ultraprocesados, embutidos, ingesta rica en carnes rojas, por ejemplo, aquí que se usa tanto las carnes rojas y que son tan buenas, ¿no? Carne asada, disminuirlo alguna vez por semana, consumir más lo que son pescados, tanto los que son ricos en omega, como mencionábamos, el salmón, la sardina, el atún, tratar de consumirlos de perdida 6 veces al día. Muchas veces dice el paciente, bueno doctor, pues yo no puedo comprar salmón todos los días porque es muy caro, pero puede comer sardina, que es muy económica, o puede comer pescados blancos, que también son muy económicos. Hay pescados muy económicos que eso no tiene tanto factores o disminuye los factores de alguna manera de riesgo de enfermedad. Quitar los ultraprocesados, lo que mencionábamos, es muy importante. Disminuir el hábito del tabaco, del cigarro, del alcohol, también es muy importante. Tener una alimentación sana y sobre todo la ingesta de antioxidantes, de vitaminas antioxidantes, porque de alguna manera juega un papel importante para la ayuda del paciente, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de cáncer de colon? Pues en realidad son inespecíficos, no hay una sintomatología que podamos decir es esta la que nos está dando al inicio. Ya después ya nos van a dar síntomas muy particulares, pero al inicio el paciente puede tener antecedentes de colon irritable o colitis, estarse aquejando de colitis, más sin embargo no ser el síntoma del cáncer, sino un paciente que tiene colon irritable pues también puede tener este problema, un cáncer de colon, y estar achacándole a su sintomatología a la colitis o al colon irritable y además tener un cáncer de colon. Cuando el cáncer de colon ya, pues ya está avanzado, que es lo que queremos evitar, hacer diagnósticos tardíos, el paciente va a tener cansancio porque va a tener anemia, se le va a bajar la hemoglobina, va a tener trastornos evacuatorios. El paciente refiere que está siendo muy delgado y en ocasiones está haciendo con diarrea varias veces al día, que no se desocupa, que siente que a pesar de que come fibra, tiene que ir varias veces al baño porque siente que no se desocupa adecuadamente. Presencia de sangrado, eso es muy importante, la presencia de sangrado en las evacuaciones, ya sea que el sangrado esté pintando el excremento o definitivamente la evacuación esté pintando el baño. Por eso es importante que el paciente cuando está obrando revise la taza del baño y vea si hay sangrado. El haber sangrado muchas veces es importante que se lo diga a su médico de confianza, porque es un síntoma que se llama de alarma, en donde muchas veces la primera manifestación del cáncer de colon es el sangrado. Entonces es importantísimo eso de que se lo diga a su médico. Y otro síntoma muy importante es baja de peso. Los pacientes empiezan a bajar de peso y no se lo explican. Entonces el paciente que está teniendo eso, pues hay que buscarle, hay que ver, hacerle un examen, un marcador tumoral, hacerle examen de excremento, ver si no está anémico el paciente. Todo eso nos va a dar una idea si el problema es en el colon o no lo es. Y sobre todo hacerse de rutina el estudio de endoscopía a partir de los 45 años, porque es la única forma de prevenirlo. El tip más importante que les digo de prevenir el cáncer de colon es haciéndose colonoscopía. Si se hace una colonoscopía podemos quitar estos pólipos, y al quitar los pólipos erradicamos la posibilidad de que el paciente tenga un cáncer de colon. ¿Mismo para hombres y mujeres Igual, o hay igual. mayor riesgo en las mujeres? Igual. Okay. Tanto en mujeres como en hombres.
Más si hay antecedentes, ¿no? También. Así es, en la mujer siempre que está sufriendo de distensión, de colitis, entre comillas, siempre hay que descartar también lo que es el cáncer de ovario. Hay un marcador que siempre les pedimos porque cáncer de ovario da el mismo síntoma que una colitis. Entonces, muchas veces hay pacientes que se están tratando como si fueran colon irritable y en realidad lo que tienen es un cáncer de ovario. Entonces es muy importante el marcador, el CA125, hacerle un ultrasonido pélvico a las damitas, sobre todo arriba de 40 años que están sufriendo esta problemática y ver que no sea esta entidad, porque da sintomatología muy parecida y sí pasa frecuente que el paciente se le trata como una colitis y en realidad lo que tiene es un cáncer de ovario, ¿no? Entonces es una gama de posibilidades que tenemos que ir descartando hasta llegar a una conclusión diagnóstica en el paciente. Así es, justamente iba para allá, porque hoy en día el estrés, pues estamos viendo bastante el tema del intestino irritable. Usted nos compartía información acerca del colon irritable y bueno, sabemos que también es algo importante tomar en cuenta, ¿no? El estrés, que eso también conlleva a que mis evacuaciones cambien, a lo mejor sea estreñimiento, diarrea. ¿Eso también me puede llevar a un riesgo para cáncer o no? El tema del estreñimiento, a lo mejor por mantenerme tanto tiempo sin ir al baño, por esa mala digestión, ¿me puede llevar ese riesgo o no? Sí, definitivamente, porque tenemos más tiempo las toxinas, entonces es muy importante que el paciente tenga sus evacuaciones diarias. Consumir una abundante fibra nos va a disminuir las posibilidades de un cáncer de colon. No nos los va a quitar, ¿no? Porque no hay una forma, ojalá hubiera una forma maravillosa de poder con una pastilla evitar el cáncer, pero sí nos van a disminuir mucho el riesgo. Ahora, la colitis y el cáncer gástrico pueden dar la misma sintomatología, lo mismo que mencionábamos de la gastritis y del cáncer de estómago. Evacuaciones delgadas también las da la colitis, como lo da el cáncer de colon. Entonces debemos de estar muy atentos en el paciente porque se nos puede ir el diagnóstico, desgraciadamente. Se nos puede ir el diagnóstico pensando que tenemos una colitis y en realidad es un cáncer de colon o viceversa. Ahora, las colitis crónicas sí son predisponentes de cáncer de colon. Lo que viene siendo la colitis crónica ulcerativa o la pancolitis, esa está muy relacionada a cáncer de colon. El paciente que tiene una colitis crónica de esa naturaleza debe de estarse vigilando y tomando biopsia porque las posibilidades de cáncer son muy altas. Son las enfermedades que se llaman colitis ulcerativas crónicas o enfermedad de Crohn. Estas sí están relacionadas a cáncer de colon. El paciente tiene un colon irritable, no se ha visto una relación directa sobre esta problemática del cáncer de colon, pero sí muchas manifestaciones que en ocasiones son incapacitantes en el paciente, ¿no? Y el tratamiento que tenemos actualmente ayuda mucho a que el paciente esté libre de sintomatología siempre y cuando el paciente cambie ciertos hábitos alimenticios y tome ciertos medicamentos cuando tenga eventos problemáticos de dolor, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, por esta información tan valiosa, que muchas veces son síntomas que vivimos comúnmente y lo normalizamos, mas no son normales. Y bueno, agradecerles por estar con nosotros el día de hoy al doctor Abelardo Romero Esquer. Síganlo a través de sus redes sociales, abajo se encuentra toda la información donde lo pueden contactar y recuerden siempre de la mano de los mejores especialistas. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos en un nuevo programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en Tu Consultorio Está Aquí. GastroCenter presentó